Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación, por estar conectados de manera tan puntual en este espacio. Hoy queremos darles la bienvenida a nuestro programa de estilos de vida saludable por medio de un webinar que vamos a desarrollar el día de hoy. El programa de estilos de vida saludable que estructuramos con el apoyo de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene como objetivo promover todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida, mucho más asociado al tema de la salud. Entonces, a lo largo de todo el año vamos a tener diferentes actividades y vamos a tener también diferentes webinars y conferencias que lo que buscan es apalancar todo este programa y promover todo lo que tiene que ver con estilos de vida saludables y con todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Precisamente hoy el webinar que vamos a desarrollar es sobre la obesidad. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Obesidad. Lo que buscamos es conocer un poquito sobre los riesgos y la prevención pues de esta. Para esto nos acompaña un médico que hace parte pues de una de nuestras empresas aliadas. Él es Sebastián Lopera. Yo creo que él ya está por acá conectado. Sebastián, buenos días. Días. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Bueno, ahí ya vemos que están con sus cámaras encendidas. Antes pues de dar paso a Sebastián, nuestra coordinadora de seguridad y salud, Diana Carolina, pues también quiere darnos un saludito, contarnos un poquito sobre este programa que está muy asociado pues al proceso que ella lidera. Entonces, Caro, muy buenos días. Bueno, buenos días para todos. Qué bueno encontrarnos en estos espacios. La idea es que vamos a empezar hoy. Yo creo que Jessy no pudo hacer mejor apertura. Vamos a empezar con todo el tema de estilos de vida saludable. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Verificando todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos de ingreso, exámenes periódicos, analizando todo el tema de condiciones de salud y todo lo que estamos viviendo hasta el momento. Sacamos unos temas que nos aportan muchísimo a nosotros como organización y a los programas que nosotros tenemos y que estamos liderando desde seguridad y salud en el trabajo con todo el tema de salud. Vamos a empezar con varias charlas y con varias capacitaciones. Por hoy queremos comenzar este mes. Este mes van a ver que vamos a enviar tips, que vamos a mandar varias información y publicidad acerca de riesgos, complicaciones, todo lo que tiene que ver con el tema de estilos de vida saludable, obesidad y sobrepeso. Entonces yo quiero que a toda esta información le prestemos mucha atención, porque independientemente que sea el caso de nosotros o no, esto también tiene que ver con nuestras familias, cómo nos estamos alimentando, de pronto cómo está nuestra pareja, cómo están nuestros hijos en temas de peso. Entonces es importantísimo como que le hagamos un zoom a este tema tan importante que estamos viviendo, y todavía estamos con el tema de la pandemia, ¿cierto? Todavía estamos, ahora ya empezamos todo lo que tiene que ver con la vacunación, pero este tema que vamos a tratar hoy, el tema del peso, también es un tema que tiene que ver mucho con la pandemia por el tema de vulnerabilidad. Ustedes saben que una persona, mientras más obesa esté, tiene más riesgos de complicación en caso de que tenga este virus. Entonces, la idea es hacerlo muy dinámico. Acá está el doctor Sebastián, pero la idea es hacerlo muy dinámico, que preguntemos, que si tenemos dudas o inquietudes, el doctor no la pueda resolver, y que despejemos todas esas, de pronto, tabúes que tenemos con el tema de la alimentación o con el tema del peso. Bienvenidos para todos. Doctor, le doy la palabra. Carolina, regálame 2 segunditos que tengo un problema aquí como con la presentación. Y se me volvió esto acá. Si quieres, creo que me están viendo torcidos y no estoy mal, ¿cierto? Listo, si quieres, yo la puedo proyectar acá pues en mi computador, y de acá la podríamos visualizar todos. Pero bueno, listo, dale, no tengo ningún problema. Hola. Ay, me cayó esto. Ahora sí. Sebastián, te estamos escuchando y ya empezamos a mirar la presentación. Sí, es que no sé, tengo aquí un problemita con el computador.
no me está dejando observar acá la presentación. De hecho, no tengo pantalla en este momento. Entonces, por eso te digo, regálame 2 segunditos, por favor. Estoy aquí intentando solucionar el inconveniente técnico que tengo. Bueno, dejémoslo así. Entonces, bueno, la idea de la conversación... ¿Seré yo o te estamos viendo como te estamos viendo profesional? ¿Me estás viendo qué? No te estoy viendo como derechito, no sé si solamente seré yo. Espérame, es que no sé qué me pasó acá y se me giró, por eso te decía, se me giró como la pantalla y no la he podido acomodar nuevamente. Exactamente. Eso era lo que estaba intentando aquí solucionar. Doctor, si quiere, mire a ver cómo lo puede solucionar. Lo esperamos 2 minuticos entonces. Sí, regálame un momento, porfa, qué Si quiere, pena apague el contigo. micrófono y tratamos de solucionar. Listo, creo que estamos solucionados, ¿cierto? Hola. Sí, señor. Ahora Listo. sí, doctor. Entonces, si quieres, bueno, dejamos la presentación allá, la pongo yo aquí, como tú quieras. Doctor, si se siente más cómodo, pues usted la puede proyectar. Ya la estamos viendo todos, pero si No, usted entonces déjala ahí, no, déjala ahí y te pido pues el favor para que la vayamos pasando. Entonces, como les decía, básicamente es como una introducción, que ustedes sepan un poquito de la definición de obesidad, del sobrepeso, de todas las consecuencias que nos puede generar y en los impactos que tenemos en el área de la salud. El sobrepeso y la obesidad, como se van a dar cuenta ahorita en la presentación, han tenido un impacto grande en esta época de pandemia por muchas razones. Todos los temas de ansiedad, todos los temas de trabajo en casa, todo el tema del aislamiento que nos ha tenido encerrados en casa todo este tiempo, pues han llevado a que las cifras de sobrepeso y obesidad hayan aumentado bastante, y de hecho por eso se ha vuelto pues un tema importante por estos días. Entonces, lo primero es que definamos qué es un peso saludable. Un peso saludable, como bien lo ven en la diapositiva, es básicamente el que nos permite estar bien, tener un buen estado de salud, una buena calidad de vida, que nos permita desarrollar nuestras actividades diarias normales sin ninguna limitación, sin ninguna molestia, sin ningún dolor, pero también es el peso en el cual las personas no tenemos riesgo o tenemos un riesgo muy bajo de sufrir alguna enfermedad o alguna complicación de alguna enfermedad que tengamos de base. ¿Me colaboras ahí pasándome, por favor? Básicamente, ¿cómo medimos nosotros los médicos el peso saludable?
El peso saludable lo calculamos básicamente con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un ejercicio, es una fórmula matemática que nosotros los médicos y los nutricionistas aplicamos. Básicamente lo sacamos con el peso y la talla. ¿Cómo se calcula? Se calcula el peso, se divide sobre la talla al cuadrado. Es decir, más adelante vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Y con esto calculamos el índice de masa corporal. Los índices de masa corporal los tenemos en unos rangos que los vamos a mirar en la diapositiva siguiente. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor? Exactamente. Entonces, el índice de masa se considera normal cuando la relación entre el peso y la talla nos da entre 18.5 y 24.9. Eso es lo que llamamos un peso normal o un peso saludable. Cuando estamos por debajo de 18.5, hablamos de delgadez o de bajo peso. Cuando estamos por encima de 24.9, o sea, de 25 en adelante, hablamos de obesidad. La obesidad también la vamos a tener dividida. Hasta 34.9 se considera un obeso grado 1, por encima de 35 se considera una obesidad 2 o una obesidad mórbida o una obesidad grave. Se llaman de cualquiera de las tres maneras. Como les dije, en la siguiente está la formulita y un ejemplo de cómo calcular el índice de masa corporal. Tenemos el peso, una persona que pesa 64 kilogramos y mide 1,5 metros, básicamente al aplicar la fórmula sería 64 dividido 1.5 por 1.5. En este caso el índice de masa corporal de esta persona sería 28.4, que es completamente normal. Ustedes muchas veces habrán escuchado en la calle que el peso ideal y el peso normal es lo que nos sobra después del metro. Eso en práctica puede ser cierto, pero no es estricto. ¿Por qué? Porque hay una variación. Ahí no le escuché. ¿Podemos escuchar que el peso ideal es qué? Normalmente en la calle ustedes han escuchado mucho que la gente refiere que el peso ideal es lo que nos sobra del metro. Es decir, yo mido unos 74, mi peso ideal sería 74 kilos. La persona que... Eso lo escuchamos mucho en la calle. Eso no es del todo cierto porque depende de varias variables, pero sí es una medida que nos puede aproximar, porque básicamente después de lo que nos sobra de ese metro de altura, puede haber una variación de más o menos 10 kilos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué, de tu genética, dependiendo de qué, de tu alimentación, dependiendo de tus actividades físicas, dependiendo de tu componente de grasa y de tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que realizas ejercicio, muchas veces incluso tú vas a tener un peso superior, porque tu músculo va a pesar mucho más. Entonces, todas estas variables las tenemos que tener en cuenta al momento de sacar un peso saludable. Por eso ahí en la diapositiva también estamos diciendo que, por ejemplo, las personas en embarazo no nos aplica el índice de masa corporal, ni las personas que tienen retenciones de líquido. Y en algunas ocasiones tampoco metemos a los grandes deportistas, por lo que les decía, por el tamaño de su masa muscular. La siguiente, entonces vemos cuáles son los beneficios de un peso saludable. Básicamente, los beneficios del peso saludable es prevención de enfermedades. Podemos prevenir todo tipo de enfermedades, desde diabetes, cáncer, producción de cálculos biliares, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico, como las gastritis, las exacerbaciones y las crisis de asma, problemas respiratorios, apneas del sueño. Todo este tipo de enfermedades, si quieres puedes poner la próxima diapositiva, entre otras muchas, se pueden prevenir teniendo un peso saludable. Doctor, qué pena acá, pero sí me gustaría como dejar claro, cuando hablamos nos estás hablando que hay un peso saludable cuando llegas a un índice de masa corporal,
Jess, podemos pasar 2 diapositivas antes para mirar, para que cuando nosotros calculemos con la formulita que nos dice el doctor, que todos sepamos, esta es la fórmula, la anterior. La anterior a donde está la calculadora, la anterior a esa. Ahí tenemos la anterior a esa, por favor. Esta, doctor, ¿cómo sabemos nosotros cuando nos estás hablando de obesidad tipo 1? ¿Qué sería obesidad tipo 1, Perfecto, doctor? listo. Entonces, una obesidad tipo 1 es la que tenemos en el índice de masa corporal entre 30 y 35. Sí, y 34,9, perdón. Sí, de 35 en adelante hablamos de obesidad tipo 2, o también conocida como obesidad mórbida o como obesidad grave. La conocemos de las 3 maneras. Aquí en ese cuadrito están reflejados los índices de masa corporal. El rango normal, lo ideal es que estemos en eso es lo que llamamos peso saludable. A partir de 30 en adelante hablamos de obesidad y a partir de 34,9 en adelante hablamos de la obesidad tipo 2. Que esas serían las personas también, doctor, personas que tendrían riesgos con el tema de azúcares, insulina y todo eso, o estoy de hecho, equivocada. No estás equivocada del todo. Se supone que las personas que están en riesgo para padecer enfermedades son todas las personas obesas, incluyendo los que estamos en obesidad 1, ¿sí? Los que están en obesidad 1 se consideran ya obesos, ¿sí? Y se consideran, con alto riesgo de sufrir enfermedades. Lo que pasa es que de los que tienen índice de masa mayor de 35, pues tienen un muy alto grado de complicaciones de esas enfermedades, ¿sí? Y que obviamente cuando tenemos las enfermedades, pues los riesgos, los tratamientos van a ser menos efectivos, los riesgos de complicaciones van a ser más altos, los riesgos de hospitalización van a ser más altos. De hecho, pues más adelante se los voy a mostrar un poquito, pero les adelanto, ahora con la época del COVID, las personas que más complicaciones tienen están incluidas las personas con obesidad, sobre todo los de tipo 2 por el difícil acceso a las vías aéreas, por las complicaciones al respirar, por las dificultades al respirar y porque tienen que hacer un esfuerzo mayor para respirar. Ok, doctor, nos queda muy claro. No sé si alguien tiene más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si hasta ahí alguien quiera preguntar algo. Estamos viendo toda la parte mala de la obesidad, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta o nos quiere aportar algo. No. No, doctor, continuamos. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos más adelantico entonces en la presentación. Les voy contando, en Colombia existe una ley de obesidad que la mayoría de las personas no la conocen, es la ley 1355, expedida en el 2009. Básicamente, ¿de qué trata? Si quieres la adelantas otra diapositiva más, porfa. ¿De qué trata la ley? Básicamente en esta ley lo que se hizo es contemplar la obesidad como una enfermedad de salud pública. ¿Qué significa que sea una enfermedad de salud pública? Que es una enfermedad de alta importancia, con un alto número de casos, con un alto número de complicaciones y con difícil tratamiento. Esos son los que se consideran las enfermedades de salud pública, cuando hay demasiados casos. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 2,8 millones de personas tienen obesidad, que tienen obesidad y sobrepeso, fallecen. O sea, la obesidad es un alto factor de enfermedades cardiovasculares que nos pueden llevar a la muerte, principalmente infartos o enfermedades cerebrovasculares. Según la encuesta nacional, en la próxima diapositiva, el 52% de los colombianos tienen sobrepeso u obesidad. Esta encuesta es del 2015. A la fecha se calcula que este porcentaje sea mucho mayor. De hecho, decimos que aproximadamente 1 de cada 5 colombianos son obesos.
no con sobrepeso, sino obesos directamente. Entonces, para que vamos viendo la magnitud de la enfermedad de la que estamos hablando. Continuamos, por favor. Básicamente, entonces, la repetición de lo de ahora: sobrepeso y obesidad, acumulación anormal o excesiva de grasa. Básicamente, como les dije, de 24 hasta 24.9, hablamos de un peso ideal. De 25 a 30, sobrepeso; de 30 en adelante, obesidad; y de 35 en adelante, obesidad tipo 2 u obesidad grave. Sí, esos son los valores más importantes. ¿Cuál es la causa principal del sobrepeso o la obesidad? Las causas como tal, básicamente son dos, y se consideran la ingesta excesiva de calorías o de alimentos y la falta de actividad física. Esto asociado a un montón de temas genéticos, a un montón de temas conductuales, metabólicos y funcionamiento de nuestro organismo, a nuestro estilo de vida. Sí, porque como hemos visto, hay gente que come mucho y es delgada, tienen un metabolismo diferente, tienen la mayoría algunos componentes hormonales o algunos desórdenes hormonales que favorecen a que esto ocurra. Y todo lo contrario, vemos personas que también tienen una alimentación muy pobre, muy poquita, muy a deshoras, muy desordenada, y que son muy delgados, lo cual tampoco quiere decir que ellos estén normales. De hecho, una de las enfermedades más relacionadas con el tema de la obesidad, como tú lo decías ahora, es la diabetes. Y al principio, uno de los primeros síntomas por los que nos damos cuenta que la persona está diabética es porque empiezan a perder peso de manera sorpresiva y exagerada. Personas que en un mes pueden bajar 7, 8 kilos, lo cual no es normal, porque básicamente están perdiendo masa muscular y están acumulando grasa, ¿sí? Y esto también les va a traer una serie de complicaciones. Y todo esto puede ser desencadenado por los mismos problemas de sobrepeso u obesidad. En la siguiente, algunas de las complicaciones que tenemos. Entonces, como les decía, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque las personas obesas tienden a tener cifras de presión arterial más alta, pueden tener cifras elevadas de colesterol, de triglicéridos, y todo esto son factores de riesgo para la producción de enfermedades cardíacas, como cuáles: la misma hipertensión, infartos, trombos, y esto también nos puede llevar a generar enfermedades cerebrovasculares o los famosos derrames que conocemos pues comúnmente en la calle, que los derrames en su mayoría son cuadros hemorrágicos producidos por algún trombito de grasa que se acumula en alguna de las venitas. Enfermedades como la diabetes, ¿sí? Algunos no son diabéticos, sino que son intolerantes a los carbohidratos o antes llamados prediabéticos. Estas afecciones están muy asociadas a los problemas de obesidad y es porque se produce una alteración en los niveles de insulina, tanto en la producción como en el uso, lo cual nos empieza a llevar a la producción de azúcar en la sangre. La obesidad está relacionada también con la producción y con la complicación, más que con la producción, con la complicación asociada a algunos tipos de cáncer, como el cáncer de útero, el cáncer de cuello del útero, el cáncer de mama, el cáncer de colon, de esófago. Como ven, pues casi todos son en las vías, en la parte gastrointestinal y en la vía genitourinaria. En la próstata en las mujeres, como les dije, pues la parte de mama, endometrio, cuello del útero. También la obesidad nos favorece en la aparición de problemas digestivos, reflujos, acidez, problemas hepáticos, problemas de la vesícula. Siguiente. Tenemos también problemas ginecológicos y sexuales, puede ser causa de infertilidad,
alteración en los periodos menstruales, en los hombres puede llevar a la producción de disfunción eréctil. Las apneas del sueño son un grupo de enfermedades asociadas a la obesidad que se han vuelto muy frecuentes. Listo, hágale pues, gracias. La apnea del sueño, como les digo, es una enfermedad asociada en alto grado a los problemas de obesidad. Esta consiste en que la persona al dormir tiene que hacer tanto esfuerzo para respirar que por momentos se detiene ese proceso de respiración, entre comillas, como para que el cuerpo coja ese impulso y vuelva y arranque. Y eso es lo que llamamos apneas, y esto pasa muchas veces durante el sueño. ¿Esto qué problemas tiene? ¿Qué secuelas tiene? Que como hay esos periodos donde no está ingresando el oxígeno, pues eso nos va a favorecer también a la producción de enfermedades cardiovasculares. Tenemos también procesos de artrosis, de daños óseos. Esto es secundario a la obesidad porque no estamos absorbiendo los nutrientes necesarios, sino que estamos acumulando demasiada grasa en nuestros tejidos, lo cual hace que nuestros huesos se vuelvan mucho más débiles. Lo que les mencionaba ahora del COVID, estamos viendo que las personas con complicaciones de COVID, pues el tener un problema de sobrepeso o obesidad nos va a dificultar muchas cosas. Primero, porque nos aumenta los riesgos de complicaciones. Segundo, porque en el momento en que requiramos una atención intrahospitalaria o un ingreso a cuidados intensivos, pues el manejo de la persona con obesidad es mucho más complejo. Primero, por el acceso a la vía aérea. Segundo, por la dificultad y el esfuerzo que tenemos que hacer al respirar. Tercero, por todas las complicaciones de enfermedades y manejos asociadas directamente a los problemas de obesidad. Entonces, importantísimo, sobre todo en este momento que el COVID se volvió parte de nuestra vida y que estamos aprendiendo a convivir con él, tener muy en cuenta que ese sobrepeso y esa obesidad pues nos van a generar grandes complicaciones. Entonces, abrir los ojos. Doctor, una preguntita, ahora Sí. que estamos viviendo no solamente el tema del COVID, sino que hay muchas personas que también estamos realizando trabajo en casa, y estaba viendo que tenía un tema de artrosis, de afectación en las articulaciones. Muchas veces tenemos que alimentarnos y sentarnos en el puesto de trabajo. Ahí los riesgos de obesidad, doctor, ¿cómo sería el riesgo del sobrepeso para todos nosotros? Sería bastante alto. Bastante alto. El hecho del eso lo traducimos básicamente en sedentarismo. Sí, que es una de las dos causas que hablamos ahorita de producir sobrepeso y obesidad. El riesgo es alto, y ahí el llamado, el hecho de estar realizando trabajo en casa muchas veces nos implica trabajar un poquito más, y muchas veces nos aumenta ese riesgo de sedentarismo. Y ahí el llamado y la importancia de la realización de las pausas activas, de levantarnos un instante de nuestro puesto, estirarnos, hacer. Bueno, ya hoy en día tenemos nuevamente la facilidad de asistir a los gimnasios, de salir a hacer un poco de ejercicio, pero igual en la casa hay muchas rutinas de ejercicio y se han vuelto muy, muy comunes y muy famosas por esta época. En todas partes hay ejercicios caseros para realizar al final de la jornada laboral, antes de iniciar la jornada laboral. Esto con el fin de favorecer un poco ese impacto cardiovascular y de contrarrestar un poco ese riesgo de obesidad. Hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa. Y lo segundo es que mientras estemos trabajando en casa, tenemos que tratar de mantener una mentalidad, y es evitar el consumo excesivo de alimentos. En la casa nos da más hambre, en la casa tenemos más acceso a muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces cuando estemos realizando ese trabajo en casa, debemos tratar como de mantener esa rutina que teníamos en el trabajo, de que desayunábamos antes de empezar a trabajar, que teníamos un espacio para un café o para una fruta. Tratar de que esos espacios entre comidas no sean como micatos, como dulces, como gaseosas, sino como cosas muy simples, como lo mismo que haríamos en el trabajo, un cafecito o una frutica o algo rápido, ¿sí? Evitando cambiar esos patrones de alimentación que tenemos,
porque eso es lo que nos está llevando a que el teletrabajo nos está aumentando las tasas de sobrepeso y obesidad. No sé si te queda claro. Sí, Doc, muy claro. Yo creo que eso no solo, esto lo estamos viviendo todos y todas las empresas. Mira lo que nos hablas tan importante, que esto afecta mucho el tema del ausentismo también laboral, todas las implicaciones que tiene todo el tema de sobrepeso y obesidad. Sí, mucho, mucho. O sea, el sobrepeso y la obesidad, generalmente las causas de ausentismo son por enfermedades gastrointestinales, por enfermedades respiratorias y por afecciones osteomusculares, dolores de espalda, dolores articulares, limitaciones para la movilización. Normalmente vemos que el ausentismo está reflejado en que el lumbago, el dolor de espalda, el dolor de cuello, y esto también es muy importante en la casa. O sea, cuando tenemos el trabajo en casa, tenemos que tener muchas cosas. Lo primero es buscar un buen sitio para laborar, un sitio cómodo, con una silla cómoda, con unas condiciones que sean cómodas, pero que nos mantengan una buena higiene postural. Y esto lo debemos combinar con buen hábito nutricional y con las pausas activas. Las pausas activas hoy en día están cogiendo una importancia muy, muy grande, y es por eso. Es porque es lo que nos está ayudando a romper esas rutinas, porque es lo que nos está ayudando a romper tanto ese estrés, ese cansancio mental, ese estrés psicológico, y nos está ayudando de una forma u otra a combatir un poco y a mejorar la parte cardiovascular con el fin de atacar un poquito estos problemas de sobrepeso y obesidad. Ok, perfecto, doctor. Ya hay como pues, prevención de la obesidad. ¿Cómo lo prevenimos? Básicamente, desde la parte personal, desde la parte médica, nosotros podemos hacer varias cosas. Uno, lo que les decía, el ejercicio, la actividad física, muy importante. Actividad física no siempre necesita ir a un gimnasio. Hay muchas formas de hacer actividad física. Podemos caminar, podemos saltar, podemos trotar. Hay muchas rutinas hoy en día en las redes sociales. Encontramos unas rutinas para hacer ejercicio en casa de todos los tipos, para principiantes, para experimentados, con las cosas propias que tenemos en la casa. No hay necesidad de salir y comprar un montón de pesas, un montón de cosas que después vamos a terminar dejando a un lado. Pero con los mismos implementos que tenemos en la casa, tenemos la opción de hacer muchas actividades físicas y sobre todo cardiovascular, que es la que nos ayuda a quemar grasas y a bajar de peso. Y obviamente la parte nutricional, que era lo mismo que les mencionaba ahorita. El hecho de que estemos en la casa no nos puede llevar a tener ese consumo excesivo de comida. Todo lo contrario, debemos tratar de controlarnos más, debemos tratar de comer un poco más saludable. Muy importante tener unos horarios fijos de alimentación. El cambio en los horarios de alimentación favorece muchísimo a la producción de sobrepeso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo normalmente está acostumbrado a que a ciertas horas nos va a ingresar el alimento, y entonces a esa hora el cuerpo normalmente trabaja más. Cuando nosotros alteramos esos patrones, el cuerpo y nuestro metabolismo también se altera. Entonces de ahí la importancia de tratar de mantener unos horarios más o menos fijos. En cuanto al consumo, básicamente lo que más evitar al máximo, lo que podamos, todo lo que sea azúcar, las gaseosas, la panela, el consumo de mecato en la casa, y tratar de que las preparaciones en los alimentos sean generalmente cocinadas o asadas, evitando al máximo el frito o el uso del aceite. Por último, pues recordar que obviamente tener un buen peso nos va a favorecer muchas cosas. Nos va a permitir movernos, nos va a permitir sentirnos bien, nos va a permitir realizar nuestras actividades cotidianas, y obviamente nos va a permitir sentirnos saludables, y nos va a evitar obviamente un poco de complicaciones. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario.
algo que quieran saber. Hola, doctor, una pregunta. Cuéntame, Carlos. Yo quería saber cómo repercute el tema de la obesidad con las horas en que dormimos. Porque veo que hablaron pues del tema de alimentación y el tema de actividad física. Y también quería como que se tocara el tema pues, de dormir bien y de tener pues realmente un descanso. ¿Cómo repercute en que subamos o bajemos de peso? Bueno, el sueño es importante, es muy importante. Puede repercutir en ciertas formas. Lo principal es que lo que aconsejamos es que la última comida del día, entre la última comida del día y el acostarnos a dormir, el sueño, al menos tengamos una hora, hora y media de tiempo. ¿Esto para qué? Porque cuando dormimos, nuestro metabolismo se vuelve más lento, nuestro flujo sanguíneo cambia, ¿cierto? ¿Y esto qué conlleva? Que obviamente si nosotros comemos, nos acostamos a dormir, como ese metabolismo está mucho más lento, nuestra quema de grasas va a ser menor, nuestra ingesta de proteínas y de nutrientes como tal va a ser menor y obviamente todo esto se nos va a acumular en el organismo. Entonces, ¿en qué se traduce finalmente? En que nos va a llevar a aumentar de peso. Doctor, una pregunta. ¿Cómo tiene que ver la alimentación saludable en los estados de ánimo de nosotros? Cuando uno dice, no sé, uno siente a veces que se levantó y es que me siento muy pesado o me cayó esta comida mal, o cuando uno siente que abusó de esos carbohidratos, como usted nos explica, o de esas grasas, ¿cómo influye esto en los estados de ánimo? Bueno, eso se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Porque va a pasar las dos cosas. El tipo de alimentación que tengamos va a repercutir en nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo va a repercutir en el tipo de alimentación que tenemos. Normalmente cuando las personas están más tristes o están aburridas tienden a comer un poco más de dulces, ¿cierto? Cuando estamos más cansados tendemos a comer menos, a tener un mal hábito nutricional. Cuando estamos más estresados, cuando estamos más ocupados, Doctor, qué pena, tienes en el micrófono en silencio. ya, listo, ¿cierto? Listo. Sí, se me fue, perdón ahí. Entonces, como les decía, la relación es grande, porque algunos estados de ánimo nos van a llevar a comer ciertas cosas y ciertas cosas nos van a alterar los estados de ánimo. Normalmente, entonces, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes, deprimidos, esto generalmente nos lleva a comer mucho carbohidrato y mucho dulce, lo cual pues obviamente nos va a aumentar ciertos riesgos. La importancia, por eso les decía ahora, de una alimentación balanceada, va muy de la mano con nuestro desempeño emocional durante el día. Si tú tienes una alimentación balanceada, un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde, que no sean excesivas en grasas, que no sean excesivas en dulces, que no sean excesivas en carbohidratos, que hayan frutas, que hayan proteínas, que haya variedad sobre todo. Esto te va a mantener en un mejor estado de ánimo y nos va a favorecer mucho menos a la producción de sobrepeso. Doctor, muy interesante, muchas gracias, doctor. Pero también cuando usted habla del tema también, el tema de la alimentación saludable, también iría asociado en la vida laboral cuando sentimos que no tenemos tiempo para desayunar, que no tenemos tiempo para almorzar, o que muchas veces, doctor, pasamos con el almuerzo, pero ya cuando terminamos la jornada laboral queremos comernos todos esos carbohidratos o todas esas grasas que de pronto no ingerimos en el día. Sí, no solo va asociado, sino que es consecuencia de, y por eso ahorita les decía, es importantísimo, sobre todo ahora que estamos con el trabajo en casa, es tener esa rutina. El hábito nutricional saludable consta de eso. De hecho, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de visitar alguna vez un nutricionista,
y los nutricionistas son muy enfáticos en haga sus 6 comidas del día. Sí, son comidas pequeñas, son comidas saludables, pero que sean frecuentes, que sean, o sea, el hecho de que lo que tú decías, cuando nosotros muchas veces nos ocupamos, le damos la prioridad a esto y dejamos de sacar el tiempo para el almuerzo, por decir algo, hacemos un ayuno prolongado, los ayunos prolongados favorecen muchísimo a las enfermedades gastrointestinales, al sobrepeso, a la obesidad y obviamente nos van a generar cambios en el estado de ánimo. Entonces, de ahí la importancia de tener unos horarios más o menos fijos de alimentación. ¿Queda clara la respuesta? Sí, señor. Doctor, y no sé de pronto algún tips, ya nos has informado muchísimo acerca del tema de la alimentación saludable, del sobrepeso, de todos los riesgos que tiene el tema de la alimentación, de la obesidad, pero de pronto para nosotros y para las personas que nos acompañan, el tema, doctor, de pronto algún tip que tengas o que nos des como alguna sugerencia para nosotros desde los que estamos trabajando en casa o las personas que estamos yendo a la oficina y sabemos de pronto que tenemos un tema de sobrepeso, un tip o una recomendación de lo que nos den de este tema laboral también. Bueno, desde la parte laboral, lo que les decía, o sea, generar primero un buen hábito, un hábito nutricional. ¿Qué significa? Horarios de alimentación, comidas balanceadas y variedad en la alimentación. Segundo, desde la parte laboral, como les he mencionado varias veces, importante, las pausas activas, fundamentales. Tercero, tener actividad cardiovascular. Como les dije, actividad cardiovascular no necesariamente es irnos para un gimnasio. En casa podemos hacer muchas actividades, desde sentadillas, desde salir y darle 2 vueltas a la manzana caminando a un paso rápido, ejercitarnos, movernos, estar cambiando las posturas. Obviamente una buena higiene postural en los puestos de trabajo, ahora en las casas, lugares cómodos, ambientes que nos permitan realizar nuestro trabajo, que nos permitan concentrarnos y obviamente tener esos tiempos y esos espacios para la alimentación. Eso es fundamental, crear un hábito nutricional con horarios es fundamental para mantener un peso saludable. Doctor, por acá nos hacen una pregunta y nos dicen que quisieran conocer el punto de vista suyo en el tema de ayuno intermitente, doctor. El ayuno intermitente se ha usado mucho en algunas personas con buenos resultados. No funciona en todas las personas. ¿Por qué? Porque depende mucho de tu metabolismo, ¿sí? Además que depende de si tú tienes alguna otra enfermedad asociada o no. Muchos de los profesionales de la salud, el ayuno intermitente no nos gusta mucho, porque el ayuno intermitente básicamente se basa en un método donde tú pierdes peso, no realmente porque hay una quema de grasas, sino porque hay una pérdida de agua y una pérdida de proteínas. Entonces básicamente tú bajas de peso la mayoría de las ocasiones por un proceso de deshidratación o de pérdida de masa muscular. Y por eso muchas veces después de los ayunos intermitentes, cuando la gente vuelve a coger su hábito nutricional, su rutina nutricional, aumenta nuevamente de peso. Igual, depende mucho, como te decía ahora, de la composición, o sea, de la masa corporal, cantidad de grasa que tengas tú en el cuerpo, de tu frecuencia de ejercicio y de tu constitución. O sea, son casos puntuales y cada caso es diferente. Entonces, como recomendación, doctor, antes de tomar esta decisión, también consultar en la parte médica. Profesional, sí. Fundamental. Todos los procesos de ayuno intermitente deben estar apoyados directamente por el especialista. Nos hacen otra pregunta también. ¿Si es adecuado hacer ejercicio de cardio en ayunas? No, nunca.
El ejercicio nunca se debía hacer en ayunas, ¿sí? Siempre en el ejercicio que hacemos, quemamos grasa, pero también quemamos proteínas, y el hecho de hacer ejercicio implica que todos nuestros sistemas del organismo se activen, y para eso no debemos tener ayunos. Debemos comer, obviamente, no es necesario sentarnos y comernos un súper desayuno, no. Tú puedes comerte una fruta antes de iniciar tu ejercicio, tú puedes comerte un poco de una proteína pequeña antes de empezar el ejercicio, pero idealmente el ejercicio nunca se recomienda hacer en ayunas. Ok, por acá nos hacen otra pregunta, pero no sé, nos dicen que qué pueden decir de la dieta ceto, no sé qué es ceto, no sé si alguien... La dieta ceto, si me corrige la persona que está dando la pregunta, son las que son altas en grasas y proteínas y bajas en carbohidratos, ¿cierto? Si es esa, pasa lo mismo que con los ayunos. Las dietas ricas en proteínas y en grasas tienen esa misma consistencia de lo de los ayunos. Generalmente terminamos perdiendo peso, pero es por procesos de deshidratación, por procesos de pérdida de masa muscular, ¿sí? Y no realmente porque estemos bajando la cantidad de grasa ni disminuyendo los riesgos. Vuelvo y repito lo mismo que te dije ahora, las dietas keto funcionan, pueden funcionar, pero no funcionan en todas las personas igual. Este tipo de dietas deben ser acompañadas siempre de un buen seguimiento médico, de una buena asesoría nutricional, de un muy buen ejercicio, ¿cierto? Y como te digo, son casos individuales, pues, y puntuales. Muchas gracias, doctor. Doctor, acá nos preguntan, para las personas que sufren de tiroides, ¿qué nos recomienda para no subir de peso y no padecer problemas de obesidad? Bueno, lo primero es romper el mito, ¿cierto? La gente siempre ha pensado que hipotiroidismo igual gordo. No es verdad. Está comprobado, está demostrado. El hecho de que tú seas hipotiroideo no significa que vas a ser gordo. De hecho, hay muchos hipotiroideos flacos, ¿sí? Depende de qué, de cómo funcione tu metabolismo. Primero. Segundo, fundamental, un control estricto de tu tiroides. Con tus exámenes, con tu medicamento, mantener la tiroides en rangos. Y segundo, lo principal, igual que para una persona con diabetes, igual que para una persona con cualquier otra patología, un buen hábito nutricional. Un buen hábito nutricional bajo en carbohidratos, bajo en grasa, rico en proteínas. Básicamente es la recomendación fundamental, y la actividad física. La actividad física es imprescindible cuando uno quiere tener un peso adecuado. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, aquí estaba leyendo la pregunta, ¿cuál es la hora recomendada para comer en la noche? ¿Qué sería lo más tarde? La hora recomendada para comer en la noche depende de tus actividades durante el día, depende de tu metabolismo. Lo ideal es que la última comida de la noche sea tipo 6, 7, en el común, en la mayoría de las personas, pero más que la hora de la comida, es la hora de tu acostada. Como te decía ahora, lo ideal es que al menos entre la última comida y la hora en que tú te acuestes, pase al menos una hora, hora y media. O sea, que tú no comas y te acuestes. Eso es realmente lo que no debes hacer. Doctor, independientemente del tema de que pronto cuando nosotros comamos y nos acostemos, un tema de peso, ¿hay algún riesgo ahí en temas cardiovasculares o riesgos a la salud en que nosotros comamos? Lo digo pues porque que se come una comida pesada, no sé, de las que nosotros tenemos acá comúnmente, acá en Antioquia, y acostarnos ahí mismo, uno siempre tiene como el susto o el mito de que eso te va a hacer daño y te puede pasar algo.
Sí, es verdad, completamente cierto. Sí, Ok. de hecho, pues, o sea, no solo por cuestiones de peso, lo que tú dices, principalmente enfermedades gastrointestinales, los reflujos y las gastritis tienen mucha relación con eso, del hecho de que comemos, quedamos muy llenos y nos acostamos. Hay riesgos, y sobre todo cuando la persona tiene pues su enfermedad gástrica de base, no es muy común, pero ha pasado, me ha tocado verlo, que en esos mismos episodios de reflujo, la misma persona con ese mismo reflujo que tienen, llegan a tener incluso procesos de broncoaspiración, llegan a tener compromisos y enfermedades pulmonares. Entonces, es un riesgo no solo para la obesidad, sino para muchas otras enfermedades. Muchas gracias, doctor. Doctor, para estas personas que aparentemente no se ven que tienen sobrepeso, que uno las ve delgadas, pero que son personas que generan mucha ingesta de calorías, de grasa, tratan como de no preocuparse y decir, listo, yo soy una persona delgada, pero el riesgo existe, el riesgo está ahí El, latente con ellos. Claro, el riesgo existe con ellos porque era lo que te decía, pueden tener un muy buen metabolismo que no les permite engordar, pero esto no los exime de tener enfermedades como colesterol alto, como triglicéridos altos, como problemas de diabetes. Mira lo que te contaba ahorita, inicialmente uno de los síntomas iniciales cuando una persona empieza a sufrir diabetes es una pérdida de peso. Y la gente dice, ve, tan bueno, estoy bajando de peso. No, no estás bajando de peso, estás enfermo. Y también se da el tema de la trombosis, doctor, porque igual le tiene mucho un tema de grasa en la sangre, pues significativo por la ingesta de grasas y carbohidratos. Sí, la trombosis básicamente se relaciona con ambas cosas. Primero, por los altos consumos de grasa y segundo, por la falta de actividad física. Las trombosis se favorecen y se presentan muchísimo en las personas sedentarias. Entonces, de ahí también pues la importancia de combinar ambas cosas. Gracias, doctor. ¿Se puede eliminar de la dieta el azúcar sin tener consecuencias en la salud? Sí se puede. ¿Por qué? El azúcar añadida, porque el azúcar está presente en la mayoría de las cosas que comemos. Por eso la sugerencia es que tú no debes usar azúcar añadida. Tú no debes echar, por ejemplo, tú te comes una fruta, la fruta tiene azúcar. Tú te comes un carbohidrato, los carbohidratos, hay una parte del carbohidrato que en el momento de realizar el metabolismo en el cuerpo se convierte en azúcar. Entonces, teóricamente, tú nunca vas a tener una alimentación sin azúcar. ¿Sí? Y de ahí la importancia de no usar el azúcar añadido. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta, doctor. No, no sé si alguien más tiene preguntas o ya vamos como por terminada la actividad. No llegaron más preguntas por ahora. Jess, te dejo ahí. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias al doctor Sebastián, a todas las personas por asistir a este espacio. Les agradecemos enormemente. Quienes no han diligenciado la asistencia lo puedan hacer. En el chat les acabamos de enviar el enlace para que podamos compartir nosotros también las memorias de este webinar. Y también los invitamos a estar muy pendientes. El próximo webinar o taller lo vamos a realizar el 24 de este mes. Vamos a hablar de un tema que ahorita mencionamos y es sobre el sueño, sobre la higiene del sueño y cómo generar un taller experiencial que nos permita crear una atmósfera de descanso para que trabajemos un poquito ese tema del insomnio que a veces tenemos muchas personas. Entonces los invitamos a estar muy pendientes de esa invitación que les vamos a hacer y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias de nuevo, Sebastián. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y no, estamos atentos a cualquier necesidad que tengan. Mil gracias. Un feliz día para todos. Igualmente, que estés bien. Gracias y feliz día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.